La historia de José comienza en el seno de una familia marcada por expectativas, promesas e intensas emociones. No era un hijo cualquiera. Desde el principio hubo algo diferente. José nació hijo de Raquel, la mujer a la que Jacob más amaba, aquella por la que había trabajado durante años con dedicación y paciencia. Este detalle lo cambia todo, porque José no representaba solo un nacimiento. Para Jacob, era la realización de un profundo anhelo. Durante mucho tiempo, Raquel no pudo tener hijos, y esto fue motivo de dolor en su hogar. Así que, cuando José finalmente nació, no llegó como una persona común, llegó como un regalo esperado, deseado, valorado de una manera especial. Y Jacob lo demostró, claramente, visiblemente. A diferencia de sus otros hijos, José recibió más atención, más cariño, más cercanía. Era común ver a su padre mirándolo con orgullo, con afecto, con un cariño que no pasaba desapercibido. Pero en una familia numerosa, esto tiene consecuencias. Los hermanos de José comenzaron a notar esta diferencia. No era algo oculto. Al contrario, era evidente en el día a día. Aunque todos formaban parte de la misma familia, José parecía ocupar un lugar más cercano al corazón de su padre. Y, poco a poco, lo que comenzó como una simple percepción se transformó en algo más profundo. La atención se convirtió en comparación. La comparación se convirtió en incomodidad. Y la incomodidad comenzó a transformarse en envidia. José, aún joven, quizás no comprendía del todo lo que sucedía a su alrededor. Para él, era natural estar cerca de su padre, recibir su cariño, pero, para sus hermanos, cada gesto parecía reforzar una preferencia. Y esto creó una atmósfera silenciosa, pero cargada de tensión, miradas diferentes, una creciente distancia, sentimientos que no se expresaban con palabras, pero que se sentían. Así, incluso antes de que ocurrieran los grandes acontecimientos, ya se estaba construyendo la base de la historia. José creció en un entorno donde, por un lado, el amor era intenso, pero por otro, el rechazo comenzaba a tomar forma, y este contraste sería el comienzo de todo lo que estaba por venir. Con el paso del tiempo, lo que ya se notaba en la familia comenzó a hacerse aún más evidente. El amor de Jacob por José no se limitaba a las acciones cotidianas, decidió demostrarlo de forma concreta. Jacob mandó hacer una túnica especial para José. No era una prenda cualquiera, era diferente a todo lo que llevaban sus hermanos. Más elaborada, más hermosa, probablemente con colores y detalles que llamaban la atención desde lejos. Esa túnica no era solo una prenda de vestir, era un símbolo, una clara señal de preferencia. Cuando José la llevaba, era imposible ocultarlo. Recibía un trato diferente, y sus hermanos lo veían, todos los días. Cada vez que José pasaba con esa túnica, era como si se reforzara un mensaje silencioso. Ocupaba un lugar especial en el corazón de su padre. Y, poco a poco, esto comenzó a afectar profundamente sus sentimientos. Lo que antes era simple molestia, ahora se convirtió en algo más intenso. Celos. Un sentimiento que crecía desde dentro, alimentado por la constante comparación. No solo vieron la túnica, vieron lo que representaba. Les pareció injusto. También eran hijos, también eran parte de la misma familia, pero no recibían el mismo trato. Y este desequilibrio comenzó a generar algo peligroso. La Biblia deja claro que dejaron de hablarle a José amistosamente. La relación se vio afectada. La convivencia, que ya era complicada, se volvió tensa. El silencio empezó a reemplazar el diálogo. La distancia comenzó a crecer, y sus corazones comenzaron a cerrarse. José, por su parte, siguió viviendo su realidad. Quizás sin darse cuenta del impacto que causaba, continuó vistiendo la túnica, viviendo con su padre, viviendo su juventud. Pero, a su alrededor, algo ya se estaba gestando. Una atmósfera cargada, sentimientos acumulados, y un rechazo que, incluso en silencio, crecía día a día. Lo que parecía un simple regalo, en realidad estaba alimentando una división dentro de la familia. Y esa división, con el tiempo, se convertiría en el punto de partida de acontecimientos mucho más graves. Fue en este escenario, ya cargado de sentimientos sin resolver, que algo aún más significativo comenzó a suceder en la vida de José. No eran solo las acciones externas las que llamaban su atención. Ahora, incluso sus propios sueños comenzaban a revelar algo diferente. José comenzó a tener sueños, pero no eran sueños comunes, de esos que uno olvida al despertar. Eran claros, intensos, llenos de significado. Y, de alguna manera, sentía que no era casualidad. En uno de estos sueños, José vio algo curioso. Él y sus hermanos estaban en el campo, atando gavillas de trigo. De repente, la gavilla de José se mantuvo erguida, mientras que las de sus hermanos se inclinaron a su alrededor. Era una escena simbólica, pero muy directa. José, sin darse cuenta del impacto, decidió contarles el sueño a sus hermanos. Cuando sus hermanos lo oyeron, la reacción fue inmediata. Entendieron el significado. Para ellos,
José estaba diciendo que un día tendría autoridad sobre ellos, que todos se inclinarían ante él. Aquello no sonaba a algo lejano o abstracto, sonaba a una afrenta, y lo que ya era celos comenzó a transformarse en algo más fuerte: odio. Pero José tuvo otro sueño. Esta vez vio el sol, la luna y 11 estrellas inclinándose ante él. La imagen era aún más impactante. No solo involucraba a sus hermanos, sino a toda su familia. De nuevo, se lo contó. Esta vez, incluso su padre reaccionó. Jacob lo reprendió, preguntándole si de verdad creía que todos, incluidos su padre y su madre, se inclinarían ante él. Pero, al mismo tiempo, algo permanecía en el corazón de Jacob. No lo ignoró por completo, pero sus hermanos reaccionaron de manera diferente. La Biblia dice que sintieron aún más envidia de José. Ahora no era solo por la túnica, no era solo por el favoritismo, también era por los sueños. Para ellos, aquello parecía orgullo, presunción, algo inaceptable. Cada palabra de José parecía reforzar una postura que no estaban dispuestos a aceptar. Y así, el ambiente en la familia se volvió cada vez más tenso. José siguió siendo el mismo, compartiendo lo que veía, viviendo su realidad. Pero a su alrededor, los sentimientos ya habían cruzado una línea peligrosa. Lo que antes era solo rechazo, ahora se estaba transformando en algo dispuesto a actuar. Y esos sueños, que revelaban un futuro de autoridad, acabarían siendo el punto de partida de una serie de acontecimientos que cambiarían por completo el rumbo de la vida de José. El ambiente familiar ya no era el mismo. Lo que comenzó como celo silencioso se había transformado en algo mucho más peligroso. Los hermanos de José ya no podían ocultar sus sentimientos. Cada recuerdo de la túnica, cada palabra de los sueños, todo alimentaba aún más ese sentimiento. Hasta que llegó un día decisivo. Los hermanos estaban en el campo, cuidando los rebaños, lejos de casa. Era un lugar aislado, lejos de la mirada de su padre. Y fue precisamente en ese entorno donde Jacob tomó una decisión sencilla, sin imaginar lo que se escondía tras ella. Le pidió a José que fuera a ver a sus hermanos. Quería saber cómo estaban los rebaños. Era una tarea común, algo que cualquier hijo podía hacer. Y José fue, sin sospechar nada. Fue a encontrarse con sus hermanos, cruzando el campo, probablemente con su túnica puesta, caminando con la tranquilidad de quien cree que simplemente está cumpliendo una tarea. Pero, desde lejos, lo divisaron. Incluso antes de que José se acercara, sus hermanos ya sabían quién era. Y en ese momento, todo lo que habían guardado en su interior salió a la superficie. Comenzaron a hablar entre ellos. Y esta vez, no se trataba solo de desahogarse. Era un plan. Impulsados por la envidia acumulada, por la ira que había crecido con el tiempo, comenzaron a conspirar contra la vida de José. Se dijeron unos a otros: «Ahí viene el soñador». Y en ese instante, decidieron algo extremo. Querían matarlo. La idea era simple y cruel: quitarle la vida allí mismo, en ese lugar remoto, y luego inventar una historia. Pensaron en decir que un animal salvaje lo había atacado. De esa manera, todo terminaría ahí. Los sueños desaparecerían. El problema dejaría de existir. Era como si creyeran que, al eliminar a José, también eliminarían todo lo que representaba. Pero, en medio de ese plan, hubo una interferencia. Rubén, uno de los hermanos, no estaba completamente de acuerdo. Intentó evitar lo peor. Sugirió que no le quitaran la vida a José directamente, sino que lo arrojaran a una cisterna vacía. Detrás de esta sugerencia, había una intención oculta. Rubén planeaba rescatar a José más tarde, en secreto, y devolverlo a su padre. Así que, cuando José finalmente llegó, sin imaginar lo que estaba sucediendo, se sorprendió. Lo rodearon. No hubo diálogo, no hubo explicación, solo acción. Le arrancaron la túnica, ese símbolo que tanto alimentaba su odio, y lo arrojaron a la cisterna. Un pozo vacío y seco, sin agua. José estaba allí, atrapado, solo, sin comprender del todo cómo todo había llegado a ese punto. Y lo más impactante, mientras estaba dentro de la cisterna, sus hermanos se sentaron a comer, como si nada hubiera pasado, como si fuera un momento cualquiera. Esta escena revela la profundidad de lo que se había formado en sus corazones. La envidia había crecido tanto que ya no había lugar para la compasión. Y allí, en aquel campo lejano, el destino de José parecía sellado. Pero lo que no sabían era que, incluso en medio de esa situación, algo aún mayor se estaba gestando. José seguía dentro de la cisterna, rodeado de oscuridad y silencio, intentando comprender lo que acababa de suceder. Hacía poco tiempo, caminaba con confianza hacia sus hermanos. Ahora, estaba prisionero, traicionado, abandonado. Allá arriba, la situación aún no estaba del todo resuelta. Los hermanos habían dado el primer paso, pero algo cambió el curso de la historia. Mientras estaban sentados, vieron una caravana que se acercaba a lo lejos. Eran mercaderes ismaelitas, que viajaban con sus camellos, cargando especias, bálsamo y mirra, rumbo a Egipto.
Este tipo de comercio era común en aquella época. Hombres que cruzaban regiones transportando mercancías de un lugar a otro. Y fue en ese momento cuando surgió una nueva idea. Judá, uno de los hermanos, miró a los demás y dijo algo que cambiaría por completo el destino de José. ¿Qué ventaja obtendremos si lo matamos? Vendámoslo. La propuesta era simple y cruel. En lugar de quitarle la vida a José, podían sacar provecho de ella. Dejaría de existir para ellos de la misma manera, pero aún le reportaría algún beneficio. Fue una decisión fría y calculada, impulsada por el interés propio. Los demás estuvieron de acuerdo. Entonces, sacaron a José de la cisterna. Imaginen ese momento. Sacando a José, quizás con la esperanza de que todo hubiera terminado. Pero, en realidad, ese era solo el comienzo de algo aún más difícil. Sin tiempo para reaccionar, sin opción, fue entregado a esos mercaderes. Vendido, traicionado por sus propios hermanos. Por unas pocas monedas de plata, su vida quedó en manos de extraños. Y así, se llevaron a José. La caravana continuó su viaje, alejándose cada vez más de la tierra donde nació, de su familia, de todo lo que conocía. Cada paso de los camellos lo alejaba más de su hogar y lo acercaba a un destino completamente inesperado: Egipto. Para José, todo parecía haberse descontrolado. Sus sueños, su historia, su identidad, todo pareció interrumpirse en ese instante. Pero aunque nada tenía sentido en ese momento, algo importante estaba sucediendo. Lo que parecía el final era, en realidad, una transición. José no lo sabía, pero ese camino, marcado por el dolor y la injusticia, lo conducía precisamente al lugar donde su historia daría un nuevo giro. Y así, lejos de casa, sin saber qué le deparaba el futuro, José continuó, no como un hijo amado, sino como un esclavo. Pero su historia estaba lejos de terminar. Después de que la caravana partiera, llevando a José hacia Egipto, los hermanos se quedaron atrás. Pero aún quedaba algo por resolver. Necesitaban regresar a casa. Necesitaban enfrentarse a su padre. Y sabían que no podían decir la verdad. Así que, allí mismo, comenzaron a urdir una mentira. Tomaron la túnica de José, la misma que simbolizaba el amor especial de Jacob, e hicieron algo calculado. Mataron un animal y sumergieron la túnica en la sangre. La tela, antes limpia y distintiva, ahora estaba manchada, irreconocible, con un presagio de tragedia. Era una escena preparada, una historia ya hecha. Cuando llegaron a casa de su padre, no le contaron directamente lo sucedido. Fueron más fríos que eso. Le entregaron la túnica y dijeron algo como, «Encontramos esto, veamos si es la túnica de su hijo». Dejaron la conclusión en manos de Jacob, y él la reconoció. En el instante en que vio la túnica manchada, se le partió el corazón. No le cabía la menor duda. Para él, eso era prueba suficiente. Jacob creía que José había sido atacado por un animal salvaje. El dolor fue inmediato, profundo. Se rasgó la ropa, se vistió de cilicio y comenzó a lamentarse. El dolor lo abrumaba. El hijo que más amaba, ahora, en su mente, ya no existía. Sus otros hijos intentaron consolarlo, pero fue inútil. Jacob rechazó cualquier tipo de consuelo. Dijo que bajaría a la tumba llorando por su hijo. Era un dolor que no se podía aliviar con palabras. Mientras tanto, sus hermanos guardaban un secreto. Sabían la verdad, sabían que José estaba vivo, pero optaron por mantener la mentira. Y esto revela algo poderoso. No fue una actitud momentánea. Fue una decisión continua de mantener una historia falsa, incluso viendo el sufrimiento de su propio padre. Aquella túnica, que una vez representó el amor, se convirtió ahora en símbolo de dolor. Y así, dentro de esa casa, dos realidades coexistieron. Por un lado, un padre que lloraba la pérdida de un hijo al que creía muerto. Por otro, hermanos que vivían con el peso de una verdad oculta. Mientras tanto, lejos de allí, José continuaba su viaje por Egipto, ajeno a todo lo que sucedía, sin imaginar el impacto de su ausencia. Pero una cosa era segura. Incluso en medio de las mentiras, el dolor y la separación, la historia aún no había terminado. El viaje fue largo, silencioso y lleno de incertidumbres. José ya no estaba en su tierra natal, ya no oía la voz de su padre ni veía los rostros que conocía desde la infancia. Todo había cambiado abruptamente. Y, al llegar a Egipto, esa sensación se intensificó aún más. Una tierra diferente, un idioma diferente, costumbres completamente desconocidas. Y allí, en medio de esa extraña realidad, José fue vendido de nuevo. Los mercaderes lo vendieron a un hombre llamado Potifar, un oficial del faraón, una persona de alto rango, responsable de la protección del rey de Egipto. No era una casa cualquiera, era un entorno de autoridad, disciplina e influencia. Ahora, José ya no era solo un joven lejos de casa, era un esclavo dentro de una gran estructura. Pero aquí es donde comienza a suceder algo sorprendente. Incluso en esa condición, algo distinguía a José. La Biblia muestra que el Señor estaba con él. Y esto no era solo una idea espiritual, era algo visible en los resultados de su vida.
Todo lo que José hacía empezaba a prosperar. Ejecutaba sus tareas con esmero. Su actitud era admirable. Había responsabilidad, cuidado y dedicación en cada detalle. No se dejó vencer por el desánimo ni se dejó llevar por la rebeldía. Al contrario, decidió dar lo mejor de sí, incluso en una situación tan difícil. Y Potifar lo notó. Con el tiempo, aquel joven extranjero, que había llegado como esclavo, empezó a ganar terreno en la casa. Primero pequeñas responsabilidades, luego funciones más importantes. Hasta que llegó un momento en que Potifar tomó una decisión trascendental. Puso a José a cargo de todo lo que poseía. Absolutamente todo. La casa, las posesiones, los sirvientes, todo estaba bajo la responsabilidad de José. Potifar confiaba en él hasta el punto de no preocuparse por nada más que por su comida. Esto demuestra el nivel de confianza que José se había ganado. Pero más allá de eso, demuestra algo aún mayor. Incluso en un escenario que parecía completamente desfavorable, Dios siguió guiando la historia. José no estaba donde se lo imaginaba. No vivía la vida que había soñado. Pero aún así, estaba creciendo. Se estaba preparando. Cada detalle de esa etapa tenía un propósito. Y, sin darse cuenta del todo, Yosef estaba siendo moldeado para algo mucho más grande de lo que podía imaginar en ese momento. La historia, que parecía haberse interrumpido allí en el campo, comenzaba a tomar un nuevo rumbo. Pero aún le esperaban desafíos. Y lo que vendría después pondría a prueba no solo su capacidad, sino también su carácter. Con el paso del tiempo, José dejó de ser visto como un simple sirviente en la casa de Potifar. Su dedicación, su porte y su forma de actuar le granjearon respeto y confianza. Tenía acceso, responsabilidad y también visibilidad. Y eso fue precisamente lo que llamó la atención de alguien en aquella casa. La esposa de Potifar comenzó a observar a José, no solo como un empleado, sino como un hombre. La Biblia destaca que José era apuesto, y esto despertó en ella un interés que trascendió cualquier límite. Al principio, tal vez solo hubo miradas, luego acercamientos, hasta que, en cierto momento, le habló directamente. Quería que José se acostara con ella. Fue una propuesta clara, directa, sin lugar a dudas. Pero, ante esa situación, José tomó una decisión que revela mucho sobre su interior. Se negó, y no fue una negativa impulsiva ni agresiva. Fue una respuesta consciente y firme, basada en principios. José explicó que su amo, Potifar, confiaba plenamente en él. Todo en esa casa era su responsabilidad, excepto ella. Traicionar esa confianza sería una gran injusticia. Pero José fue más allá. No solo vio la situación como una injusticia contra Potifar, vio algo más profundo. Dijo que sería un pecado contra Dios. Esto demuestra la profundidad de su conciencia. Incluso lejos de su familia, lejos de su tierra, lejos de cualquier referencia directa, José mantuvo intacto su fe y sus valores. Sabía quién era, sabía lo que era correcto, y eligió mantenerse firme. Pero la situación no terminó ahí. La esposa de Potifar siguió insistiendo, día tras día, intentando, presionando, buscando una oportunidad. Pero José se mantuvo firme en su decisión. Evitaba estar cerca de ella, evitaba cualquier situación que pudiera dar pie a que algo malo sucediera. Hasta que llegó un momento crítico. Un día, entró en la casa para hacer su trabajo y no había nadie alrededor. Era el escenario perfecto para que ella actuara sin testigos. Y actuó. Agarró a José por la ropa, intentando obligarlo a ceder. Pero, en ese momento, José tomó una decisión crucial. Huyó. Prefirió perder la capa que llevaba puesta antes que perder su integridad. Se marchó de inmediato, dejando su ropa en las manos. Esta actitud revela algo poderoso. José no negoció, no intentó manejar la situación. Simplemente se fue. Eligió la integridad por encima de cualquier consecuencia. Y, en ese momento, incluso sin saberlo, estaba siendo puesto a prueba profundamente. No se trataba solo de una decisión momentánea. Se trataba de carácter. Se trataba de quién era cuando nadie lo observaba. Y José eligió hacer lo correcto, aunque le costara caro después. Porque, a veces, ser fiel no evita los problemas, pero revela quiénes somos en realidad.